La sesión de hoy la tendremos con el tema «Estoy haciendo mi trabajo en la prevención de accidentes en el hogar». Dicho tema fue elegido por el Consejo Directivo y el Comité Científico del Colegio de Pediatría, pensando en recopilar una serie de experiencias y que nosotros, toda la asistencia aquí y la asistencia vía internet, pueda desde el inicio de esta sesión interactuar con la experiencia que cada uno hayamos tenido con pacientes o en nuestro propio hogar. Los panelistas invitados en esta ocasión son el doctor Juan Carlos Villafuerte González, el doctor Pedro Lennon Sáenz Chávez, la doctora Romy Elizabeth Pineda Magaña. Voy a leerles un breve currículum de cada uno de los panelistas. El doctor Juan Carlos Villafuerte González es médico pediatra, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, tiene adiestramiento en la especialidad de Pediatría Médica en el Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda de la Secretaría de Salud y Asistencia, es instructor y director de los cursos de resucitación cardiopulmonar, pediátrica avanzado y básica, certificado por la American Heart Association, es instructor y director de los cursos de medicina en emergencias pediátricas, avalado por la Academia Americana de Pediatría y por el American College of Emergency Physicians. Es profesor tutor de la residencia de pediatría del Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad y de la Universidad de Monterrey. El doctor Pedro Lennon Sáenz Chávez tiene licenciatura en médico cirujano partero de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es pediatra, egresado del programa multicéntrico de residencias médicas y tiene doctorado en ciencias, farmacología y toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La doctora Romy Elizabeth Pineda Magaña es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su residencia médica pediátrica la realizó en el Hospital Pediátrico Tacubaya del Distrito Federal. La residencia en urgencias pediátricas fue realizada en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Realizó un curso de alta especialidad en toxicología en el Hospital Juárez de México. Está certificada en pediatría y certificada en urgencias de pediatría. Y es maestrante en el curso de experto internacional en toxicología avanzado por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla. Le quiero pedir, por favor, un aplauso a los panelistas invitados y que pasen, por favor. No. Buenas noches a todos. Muchas gracias primero a las autoridades del colegio por la invitación que nos hacen. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Y bien, como decía el doctor Juan Manuel, y la intención de esta sesión es una sesión interactiva en donde todos podamos expresar algo de nuestras experiencias en este hecho que resulta cotidiano y a la vez un reto complicado de cumplir, que es la prevención en los accidentes en el hogar en nuestros pacientes pediátricos. Ya presentaron a los panelistas, así es que continúo con los temas que vamos a tratar. Quizás hablar de accidentes en el hogar, pues el tema es enorme y pudiéramos acabar con mucho tiempo,
pero tenemos en razón del tiempo, que son 40 minutos para concluirlo, hemos escogido 6 temas que consideramos relevantes y frecuentes en esto de los accidentes en pediatría. Hay por ahí algunos micrófonos que están al alcance de ustedes, porque nos interesa mucho saber su experiencia. Ustedes también son expertos en esto de los accidentes, porque es lo cotidiano tanto en el hogar como en nuestra oficina, y pues aquellos que tenemos que trabajar en los departamentos de urgencias, se hace más frecuente esta situación. Entonces, les agradeceríamos y participaremos con ustedes en sus experiencias, en sus comentarios, en sus preguntas. El primer tema es andadores. Esto es una situación, digamos que ya se ha vuelto algo común en la sociedad, en donde todavía vemos en las casas de nuestras propias familias andadores, niños que les compran el andador, o algo que también es frecuente que nos pregunten en el consultorio es: doctor, ¿qué andador es el adecuado para mi paciente, para mi niño? ¿Cuándo se lo compro? ¿En qué momento se lo tengo que empezar a comprar y en qué momento lo debe empezar a utilizar? Y bueno, pues en realidad yo quisiera decir cuál sería el papel, y esto lo paso para todos, cuál sería el papel del pediatra en este tema del uso del andador en los pacientes pediátricos. No sé, doctor Pedro, si nos quieras comentar algo, cuál sería el momento para decidir este tema y cómo dirigirlo hacia los padres en una forma adecuada. Buenas noches, muchas gracias. Sí. ¿Se oye? Ahora sí. Buenas noches. Sí, definitivamente es una duda recurrente, al menos en los controles de niño sano, preguntas en fiestas, es bastante común. Bueno, el andador ayuda a los niños, no los ayuda. Lo demostrado sí incrementa la incidencia de accidentes. Muchas veces no es tan sencillo transmitir esa información a los papás. ¿Por qué? Porque se queda muy arraigada pues es que yo anduve en andador, mis hermanos tuvieron andador, todos tuvimos andador, pero esta escena es bastante común y es una de las razones por las cuales no nos gusta que los niños tengan andador. Es bastante común que el niño, al no ver sus piernas o no ver qué es lo que está pisando, no ver qué es lo que hay abajo, obviamente hacen acrobacias, intentan pues moverse, doblarse, y es bastante frecuente que esto termine en una caída de cabeza. Si bien es cierto que a lo mejor de esa altura uno dice, bueno, ¿qué tanto peligro puede haber? El riesgo verdadero es en escaleras. La causa más frecuente de que un traumatismo craneoencefálico por un andador me dé algún problema, hablando de fractura o ya hemorragia, es una caída por escaleras. Pero definitivamente que estos accidentes en el hogar, pues lo más sencillo es decirle que no usen andadores. Es interesante ese punto, y yo quisiera ahondar también en él con el aspecto: ¿desde cuándo en países desarrollados está la indicación de no usar andadores? Pues desde la década de los 90, o sea, ya tenemos bastante tiempo que esto ha estado en desuso en los países desarrollados. Desafortunadamente, y sociocultural, un aspecto que es común en los accidentes, seguimos utilizándolo. Y el otro punto que quiero resaltar es que el andador no solamente como una posibilidad de caída, sino se vuelve yo lo veo como el distribuidor de muchos accidentes. Es decir, por ejemplo, el niño se puede avanzar más rápido hacia un lugar peligroso, como jalar un cable y ese cable traer algo encima. Puede llegar a puntos más peligrosos, inclusive utilizarlo como escalera para donde están las zonas calientes y quemarse. Puede el niño fácilmente ir hacia zonas en donde hay tóxicos o sustancias peligrosas y las puede ingerir. Entonces vean cómo el andador se vuelve el distribuidor de muchos accidentes. Es por eso que la obligación de los pediatras es pues recalcarlo, y yo creo que a lo mejor debe ser un tema que desde la visita prenatal se debería estar tocando con los padres y decir: no es adecuado, no debe de existir, está en desuso, ya no es bueno utilizar andadores. No sé si
¿Nos puedas comentar estas estadísticas, Pedro? Por supuesto. Hay pocos estudios realmente que se hayan hecho en cuanto a qué tantas personas usan andadores. Una estadística bien hecha o así fina de una población grande es uno de los pocos que pudimos encontrar. En una encuesta realizada se descubrió que poco menos de la mitad, afortunadamente, tenían una posesión de un andador, tenían el andador o tacatá, que también le pueden llamar. Y de estos también se dividió en cuanto a uso escaso o el uso diario. Obviamente la recomendación es que no se usen, pero eso es lo que se refiere. Casi la mitad de las familias va a tener andador, obviamente porque o no se les ha dicho o a pesar de que se les ha dicho de que no lo deben de tener. Sí, ese punto, a pesar de, yo creo que es algo que es importante, porque el consejo de no utilizar un aparato como el andador, o el consejo de decirle a alguien debes de utilizar tal o cual aditamento de seguridad en tu casa, no asegura de ninguna manera que va a evitarse o que no se va a usar o que se va a usar. Es importante que insistamos en esto y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el otro punto importante es qué tan cierto es que otro tipo de andadores pueden ayudar o pueden ser menos peligrosos, como estos andadores, Pedro. ¿Qué comentas? Sí, vaya, dentro de lo revisado respecto a evolución o desarrollo normal de un niño, está bastante demostrado que si comparamos una población de un niño que usó andador contra el que no usó andador, los usuarios se tardaron un poco más en sentarse, levantarse y caminar comparado con los que no lo usaron, obviamente además del riesgo de caídas. Y bueno, en una buena noticia se dieron cuenta también que a la larga sí se emparejan, no quedan con el retraso para toda la vida, eso que puede llegar a ser una evidencia en contra, pero eso sí se ha encontrado. Se tardan un poquito más, pero al final se emparejan. La otra, era algo bastante chistoso. Cuando se le preguntaba a los familiares, ¿por qué usas tú el andador? Dice, bueno, es que yo tengo entendido, obviamente algo muy personal, que ayuda a que el niño camine más rápido, le fortalece las piernitas, ayuda a la postura, cosa que es falso. Pero cuando se le preguntaba a las mismas familias el por qué no usar el andador, la teoría o el conocimiento de ellos es que porque le deforma las piernas, cosa rara, nadie decía nada de los accidentes. Entonces, por ahí va el dato. Y bueno, es verdad, se considera que el andador es una forma de deprivación del desarrollo, por lo que les comentaba, no pueden ver lo que están pisando, no ven el movimiento de sus miembros inferiores, por eso hay una tendencia a usar andadores que dicen que tienen el piso libre. El niño puede ver qué está pisando, cómo está moviendo, y se pudiera llegar a usar, ahí la evidencia es un poquito más área gris, pero lo recomendado es el uso de, más bien los centros de actividad. El centro de actividad, mesitas en las que el niño está fijo, a lo mejor se puede mover circunferencial a la mesita, ayuda a que se mueva, pero no se desplaza a otros lugares. Entonces, el centro de actividad sí pudiéramos estar a favor, que es muy diferente al andador. Quisiera volver a invitarlos a hacer alguna pregunta, algún comentario, antes de pasar al siguiente tema. Bien, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta, doctor Luis Lauro? ¿Pudiera yo hacer algún comentario nada más? Sí, claro. En cuanto a la experiencia que ustedes comentaban, que lo podían expresar. Claro. Realmente lo que yo le expreso a los familiares es el niño es un conductor, un rebelde sin causa en la casa con el andador. Así es. Se arriesga todo, escaleras, escalones, cajones, puertas, abanicos, calentadores, estufas, cocedores, todo. Y yo en lo personal tengo dos experiencias desagradables en mi andar aquí en la pediatría, que son algunos años. 2 niños fallecidos en un accidente por andador. Uno de ellos jalando una televisión, el cordón que lo tenían conectado, lo jaló, tumbó la televisión y el niño falleció del traumatismo. Y otro que se salió de una cochera que no tenía barandal, se sale en el andador y lo atropella un automóvil y también falleció. Esas dos experiencias las tengo muy desagradables, ¿verdad? Pero son cosas reales que suceden, a veces inconcebibles, ¿verdad? Pero, claro. Y lo que es más triste, que a veces en algunas de las
guarderías Existen. tienen andadores. Sí, definitivamente esa pregunta que siempre va a estar en el aire es el consejo o la recomendación o inclusive los programas dirigidos a evitar el uso de andadores han sido totalmente exitosos. Yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Bien, muchas gracias, doctor Luis Lauro. Otra tema que queremos tocar con ustedes, en razón del tiempo, es intoxicaciones. Sí. Antes, creo que hay una pregunta Sí, que claro. tiene aquí el doctor Ochoa Sí. por internet. Sí, por internet la doctora Lucero Elizabeth García Aranda nos dice, las mamás que apoyan su uso se defienden diciendo que ellas supervisan al bebé mientras está en el andador, pero si hay datos de caídas supervisadas, hay que hacer un gran esfuerzo educativo. Es un comentario que hace la Sí, doctora. excelente, la doctora Lucero, le mandamos un saludo hasta Querétaro, si no mal recuerdo, está en Querétaro, y definitivamente hay mucho trabajo por hacer en este tema, que lo vemos en nuestras casas, lo vemos en nuestra oficina, lo vemos en las salas de urgencias cuando llegan estos niños lesionados. Bien, el siguiente tema es un tema de intoxicaciones, y bueno, aquí también hay toda una situación interesante, ¿no? El primer punto que quisiera considerar es el vómito. ¿Qué hay con respecto a los pacientes intoxicados o potencialmente intoxicados que ya casi en automático se les indica el vómito? Los padres hacen porque vomiten. Doctor Pedro, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias. Sí, la inducción al vómito, ya sea mecánica o farmacológica, hablando de las sustancias ya históricas, ipecacuana, apomorfina, está ya contraindicado incluso desde un documento del 2004, tanto de la Sociedad Norteamericana como la Europea de Toxicología. Se ha encontrado que ni mejora el pronóstico y sí puede llevar riesgos, tanto aspiración de contenido gástrico, lesión mecánica, muchas veces pues hay un arañazo, una herida con el dedo, y en el peor de los casos, jarabe de ipecacuana, que en algún momento salió evidencia y dice, pues es muy efectivo, si es muy efectivo como un agente emético. El problema es luego cuando deja de vomitar. Entonces se iban al otro lado. Bueno, sí, a lo mejor se expulsó el tóxico, pero 5 vómitos, 6 vómitos, 10 vómitos ya pueden llevar a deshidratación con consecuencias ya conocidas. Entonces, evidencia sí funciona como emético, pero no está indicado para realizar una descontaminación gastrointestinal en caso de una ingesta accidental. Muchas veces, incluso si la cantidad ni siquiera era suficiente para producir algún daño, aquí sí aplica la regla de, el remedio salió peor que la enfermedad. Entonces, la indicación actual es no inducir al vómito prácticamente nunca. Sí, yo creo que también hay un punto importante en esto, es que los padres no tienen el conocimiento ni la habilidad para esta situación del vómito. Y hay muchas condiciones que no sé por qué estoy viciando un poquito, a lo mejor estoy cerca acá, no sé. Hay muchas condiciones que no debe inducirse el vómito por los riesgos per se de ellas, como los hidrocarburos y algunas otras sustancias, ¿no? Pero habrá que considerar también esto que decía el doctor Pedro Lennon con respecto a el daño mecánico o el daño físico que el mismo vómito puede provocar en el niño. Entonces, definitivamente, pues un tema que se ha quedado a la distancia, ¿no? ¿Con qué se puede intoxicar un niño? Pues vaya, Pedro, ¿qué nos puedes comentar de eso? Muy bien. Como parte del Departamento de Farmacología y Toxicología, tenemos un centro de información toxicológica. Más adelante vamos a tener los datos ahí de los teléfonos, ¿verdad? Ahí tenemos bastantes casos, son llamadas pues diarias, tanto de casas particulares, clínicas y hospitales, y tenemos recabado una bastante buena estadística de área metropolitana y del país. Por mucho, lo más común de los agentes con los que alguien se puede exponer accidentalmente son las lociones y las sustancias de aseo personal, englobando jabón, perfume, shampoo, etcétera. Y luego ya pasamos a lo que son los limpiadores,
Pudiéramos ir luego hablando de los solventes, hidrocarburos, plaguicidas de uso del hogar, por supuesto, también puede ocurrir. Y luego ya a las causas, a lo mejor que pueden ser un poquito más críticas, medicamentos, de que a lo mejor el abuelito toma algún antidiabético, eso puede ser un poquito más grave. Afortunadamente, la gran mayoría de estas ingestas accidentales resultan inocuas, asintomáticas y no ameritan más que un poquito de observación, pero preocupándonos en cuanto a qué pasaría si el agente limpiador, en lugar de ser un tensioactivo que a lo mejor no es tan irritante, que resulte ser un cáustico. Sí hay cáusticos en el hogar, hablando de ácido muriático, de sosa cáustica, entre otros, que no, afortunadamente no es de lo más común. Lo más común son los detergentes que son irritantes leves. A lo mejor vomita una vez, dolor abdominal, que después es transitorio, afortunadamente. Sí, hay un limpiador que está muy de moda y ahora yo lo veo seguido, inclusive en las bolsas de las mujeres, colgado a un lado, obviamente de las madres, que es el alcohol para higiene de las manos. ¿Qué hay? ¿Qué tan tóxico es Pedro? ¿Qué nos puedes decir? Sí, las soluciones de los sanitizantes para manos pueden, el componente activo, que es alcohol, el alcohol ya sea etílico, a veces alcohol isopropílico, dependerá completamente del porcentaje. La gran mayoría puede oscilar desde el 8%, pero puede haber a lo mejor de 20%, 30%. Fuera de la irritación gástrica ahí local, sí pueden tener un paciente que se intoxique, por alcohol. Pueden tener somnolencia, ataxia, una marcha así disbásica, pero afortunadamente como la presentación es pequeña, es muy raro que pase esto a mayores. Me preocuparía a lo mejor si fuera una cantidad muy grande, pero con la cantidad así de los botitos chiquititos, a lo mucho es que se emborracha tantito el niño y nomás observación y pues asegurar a los papás que pues, estuvo mal que lo hiciera, pero difícilmente correrá peligro. El uso de estas sustancias, bueno, como decías, el alcohol isopropílico es mucho más tóxico que el alcohol etílico. Y el otro punto importante también es que es una situación así común, que entre los 2 años de edad los niños se lleven toda la boca, ¿no? Y estas cosas están muy a la mano, pues ahí cerca de la bolsa de la mamá, donde siempre anda el niño busgueando, ¿no? Otro punto importante es por qué se intoxica a los niños en esta cuestión de los medicamentos. No sé, Pedro, tú pusiste esta diapositiva y me gustó mucho, ¿no? Claro que sí. La causa más común pues es el niño que tratamos de tener los ojos sobre nuestros hijos 24 horas del día, pero 2 segunditos que le voltees la cara y ya tiene algo en la mano, algo diferente. La imagen del medio es el ejemplo clásico de cómo hacer que el niño se tome la medicina, ¿verdad? Es un dulcito, sabe rico, entonces si asocian el medicamento o las vitaminas, dice, bueno, pues las vitaminas que tienen saborcito son dulcitos, el niño en una de esas que no lo ve, obviamente va a buscar algo que le dijeron que era un dulcito, sí lo puede entender así, pero usualmente es por explorar, el niño no va a saber qué es lo que está tomando, pero la fase oral de la exploración pues es reflejo, directo a la boca. Entonces, si el tapón estaba mal colocado o estaba con algún derrame o había gotas a un ladito, por supuesto que puede entrar en contacto con la mucosa y ya dependerá de qué sustancia es, si se absorbe o no. Esta estadística que nos pusiste, Pedro, que está muy interesante, ¿qué nos puedes comentar de ella? Les comentaba, las siglas, bueno, CAB de Centro Antivenenos, el Centro de Información Toxicológica del Departamento de Farmacología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por mucho, si vemos el 29%, 25% entran ahí las sustancias de aseo personal y los productos de limpieza, que son más de la mitad de las exposiciones accidentales a alguna sustancia ajena. Ahí incluimos también a lo mejor, les decía, desde perfumes, lociones, tenemos mucho problema con el aceite de bebé, bueno, no puedo decir nombres comerciales, pero un aceite de bebé clásico, lo están poniendo al niño, me volteo tantito y directo a la boquita, pero sería de lo más común. Y luego ya yéndonos por la gráfica de pastel hacia abajo y hacia su lado derecho,
Continuamos con los agentes cáusticos, las drogas de abuso que afortunadamente no son tan comunes, plaguicidas, el apartado de medicamentos que tiene ahí como un 11%, y si se fijan, a lo mejor en plantas, tenemos también casos de ingesta de plantas. Recuerden que en nuestro medio podemos tener mucha oreja de elefante, que son ahí, tiene oxalatos, es bastante cáustico, entre otras muchas plantas, y a lo mejor toxinas animales, ¿verdad? Un 8%, nos hablan mucho de morduras de araña, picaduras de escorpión, y aunque pareciera raro, también puede ser mordura de serpiente de cascabel, pero lo más común son arañas, abejas, hormigas. Y las recomendaciones serían guardar en forma segura y medicamentos y productos tóxicos. Esto quiere decir, de forma segura es bajo llave, no hay otra forma, el niño anda por todos lados de la casa. No inducir el vómito, no administrar leche, no usar jarabe de ipecacuana, y la otra recomendación es siempre tener a la mano el número del servicio del centro toxicológico, que aquí se los dejamos, y Pedro puede hacer un anuncio muy claro de eso. Por supuesto. Sí, claro que sí, agradeceríamos cualquier reporte de intoxicaciones. Recuerden que muchas veces la llamada a lo mejor no es para pedir información. Por supuesto que nuestra misión es ayudar tanto a médicos, tanto a pacientes particulares, a amas de casa, a toda la población que esté en riesgo, pero también es válido hacer la llamada nada más para reportar el caso. Eso definitivamente enriquece nuestra estadística y nos da un mejor valor respecto a lo que está pasando en nuestra área metropolitana. Recuerden que nuestro Centro de Información Toxicológica está físicamente en el Departamento de Farmacología, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, lunes a domingo, 24 horas del día, siempre va a haber alguien ahí para ayudar. Yo creo que estos teléfonos definitivamente deben estar a nuestro alcance como médicos, pediatras, pero también deben de estar en las casas, deben de estar, inclusive deben de estar ya guardados en un segmento del directorio telefónico de los teléfonos estos nuevos, para que a un número determinado podamos marcar, porque el nervio y la angustia y todo ese tipo de cosas bloquean y cometemos muchos errores. Y a mí me ha tocado utilizar este centro toxicológico como médico, y la verdad es muy profesional y tienen las cosas muy bien, tiene una información clara, precisa y al tiempo, ¿verdad? No sé si haya una pregunta, algún comentario del público. Sí. La doctora Lucero, que preguntaba hace un momentito, pregunta que si hay algún centro toxicológico a nivel nacional que se pueda reportar a nivel nacional también, o que se pueda llamar, o que pueda apoyar en esta. Existe el centro, se llama el Servicio de Intoxicaciones, de hecho, Sintox, no está afiliado ni a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero sí tengo entendido que ellos tienen un número 01800. No me lo sé de memoria, pero si lo buscas así como Sintox, Servicio de Intoxicaciones, ellos tienen es a nivel nacional. Nosotros tenemos 2 teléfonos para aquí el área metropolitana, y bueno, tenemos teléfono 01800, pero en productos de ciertas marcas que tienen convenio con nuestro departamento. Ahí, si marcaran algunos productos que tienen por atrás, en caso de emergencia o de ingesta, llame a este número, les contestaríamos nosotros, pero así un número específico nuestro, nacional, no lo tenemos. No. Okay, gracias. La ventaja de hoy en día es que las llamadas nacionales son gratuitas, ¿no? Entonces yo creo que ese no debe ser una barrera. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, acá hay varios. Buenas noches. Buenas noches, comentario, las redes sociales pueden ser de mucha broma, pero también hay veces nos dan, a mí me llegó algo que me puso en alerta. A los niños les gusta mucho jugar con los controles de la tele, y venía el caso de un niño que se comió la pila, la estuvo mordiendo hasta que se la deglutió, y ahí se le quedó la pila, se le liberó y le hizo una lesión, le perforó y le hizo una lesión. Entonces no se me había ocurrido alertar a los padres que no le den a jugar los controles al niño, porque si se comen la pila puede causarles una lesión cáustica en el esófago, se la causó a él con perforación, unas cosas serias. Creo que es algo que puede suceder.
Sí, doctora, es un punto muy importante y la gravedad de la pila por lo que contiene y cuando se degrada, pues los efectos no solamente obstructivos que puede provocar una pila, sino también los efectos erosivos que pueden ser fatales, ¿no? Entonces es muy importante este comentario que hace la doctora, y sí, los controles de televisión es algo que están muy a la mano de los niños, ¿no? Sí, muy importante. Bueno, Juan Carlos, sí. El teléfono de Sintox es el 01800-009-2800. Excelente, muchas gracias por la información. ¿Algún comentario por acá también? ¿Hay otro comentario? Sí, Gracias por participar. no sé si hay alguna comentarios. experiencia de que hayan oído de que en algunos países se prohíba la venta de termómetros de mercurio. Sí, yo creo que ya no en algunos, ya hasta en el nuestro, ¿no? Ya es difícil conseguir termómetros de mercurio, y bueno, pues por muchas razones, pero una de ellas es que pues nos estamos cubriendo el mundo de mercurio, ¿no? Y eso al final de cuentas no puede degradarse, ¿no? Aparte de tener algunos riesgos como tales por ser vidrio, porque a veces es frecuente que lo dejemos al niño ahí mientras que la madre hace otras cosas, y bueno, pues existen otros factores de riesgo. Definitivamente yo creo que los termómetros de mercurio van a pasar a la historia y van a ser reemplazados por algunas tecnologías nuevas de cómo tomar la temperatura en los niños. Sí, quisiera hacer un comentario rápido respecto al mercurio de los termómetros, porque es una llamada muy común a nuestro centro de información. Recordando, y para transmitir esto a los familiares, el mercurio contenido en el termómetro es mercurio elemental. El mercurio elemental, o afortunadamente, ingerido, tiene una absorción de 0% de 1%, entonces no se intoxica a alguien por ingesta de mercurio elemental. ¿Cuál es el verdadero riesgo? Bueno, si lo mordió, pues el vidrio, ¿verdad? La intoxicación por vidrio, que es una lesión ahí física. El problema es el derrame de mercurio. Muchas veces los papás hablan de que, bueno, doctor, es que se me rompió el termómetro, ¿qué le hago al mercurio que se queda en el suelo? Aquí lo que a lo mejor sí pudiéramos agregar de información es, ese mercurio se tiene que juntar y no se puede tirar a la basura, y mucho menos se puede nada más barrer y dejar en el suelo. El peligro verdadero del mercurio elemental es que se caliente y haga vapores. Vapores de mercurio elemental son altamente tóxicos a nivel neurológico, a nivel renal, incluso en una dosis muy alta. Entonces la recomendación es recogerlo así con hojas de papel, como sea, para hacer una bolota grandota, y eso se tiene que depositar en un sello de agua. Cualquier vasito, un contenedor con agua, y que quede, recuerda que el mercurio, pues por su densidad, va a ir hasta el suelo, y el sellito de agua va a impedir que se evapore. Y luego ya eso, tengo entendido que Protección Civil son los que están encargados de recuperar metales pesados y acumular pilas viejas, etcétera, para el depósito final. Pero esa es la razón a los papás. El sellito de agua, recuerden que el mercurio elemental a temperatura incluso ambiente pudiera volatilizarse, no se diga en 40 grados de canícula, pues claro que sí. Entonces, ese es el problema, pero recordando, la ingesta no se asocia con intoxicación, afortunadamente. Doctor, tiene una pregunta, y yo creo que de este tema va a ser la última porque el tiempo nos come, ¿no? Muchas gracias, doctor. Yo lo que quería hacer el comentario es de la ingesta de cáusticos, principalmente la sosa cáustica, que está en muchos productos de limpieza en el hogar. Podemos decir algunos, pero unos vienen en jalea, etcétera, pero el principal es el que se vende a granel en las tlapalerías, como trociscos, que los niños interpretan de que es un dulce. El Colegio de Pediatría, interesado en estos problemas, en 2 años se hicieron campañas en contra de la ingesta de cáusticos, principalmente sosa cáustica, ¿verdad? Se repartieron en toda el área metropolitana 12,000 trípticos para informar a las familias, para ver si lográbamos hacer que bajara la incidencia, que en algunos hospitales de esta localidad, que son de concentración, hay entre 1 y 2 casos mensuales. Y después de repartir 12,000 trípticos, 5,000 en el año de 1986 y luego otros 7,000 en el año de 1990 por parte de la Comisión Sanitaria a la familia del colegio, la incidencia ha seguido la misma, ¿verdad? Ha disminuido muy poquito.
Y nada más, así como un último comentario, en una tesis que hizo una muchacha de trabajo social, entrevistamos a 10 familias a los cuales los niños habían ingerido cáustico en sus casas. De las 10 familias, los niños estaban al cuidado de los abuelitos. Los abuelitos dejan de tener ya tanta cuidado y resulta que el niño... Y además investigamos qué habían hecho con el cáustico después de haber tenido el accidente, que las secuelas de este accidente son muy graves. Tenemos una gran cantidad de niños con estenosis esofágicas que llevan un proceso muy largo de rehabilitación, y en esta tesis, de las 10 familias, las 10 habían sido de abuelitos y no se había tomado ninguna medida. El cáustico estaba exactamente en el mismo lugar donde lo había tomado el niño. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante el comentario, porque en realidad esto, en el cierre de los dos últimos temas de esta presentación para ustedes, hablamos de qué hacer para tener un hogar seguro, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué hay del atragantamiento? Sí, perdón. ¿Podríamos nomás un comentario Sí. de una persona por internet? Sí. La doctora María de Jesús Martínez Escobar pregunta, ¿qué nos pueden comentar con respecto a la legislación de tapones de seguridad en los productos tóxicos? Bueno, perdón, voy a comentar así, lo que yo tengo entendido es que no hay una legislación en este momento. Yo creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer nosotros, pero también hay mucho trabajo que tienen que hacer nuestras autoridades. También va a ser un punto que vamos a considerar al cierre del tema, porque cuando nos invitaron a esto era ¿qué hacer? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, queremos ver qué vamos a hacer. Quisiera ahora avanzar en el tema de ahogamiento y atragantamiento. Y para eso le quiero pedir a la doctora Romy que me comente qué hay establecido de cuidados en esta prevención del ahogamiento en los niños y el atragantamiento. Bueno, buenas noches. Para empezar, en el 2013 fue publicado epidemiología acerca de accidentes en los cuales el ahogamiento ocupa el 23%, lo cual es un tema muy importante en cuanto a accidentes en niños. Muchas veces parte de esos accidentes tiene que ver con la edad del paciente. Normalmente los niños van a ser menores de 3 años. ¿Qué problema tienen los niños menores de 3 años? No tienen molares y siempre están jugando, no hay manera de que estén quietos, y un cuerpo extraño que tengan en la boquita se atragantan. Y otro gran problema que nosotros hacemos es que si tú ves al paciente con algo peligroso en la boca, te asustas o gritas, el paciente se angustia, aspira, y ahí cuando ocurre la obstrucción y pueden presentar el ahogamiento. Sí, en realidad este punto de los, creo que ha sido más trascendente en el aconsejar a los padres primero, a que los niños deben de comer sentados. No deben de andar corriendo con comida en la boca. Es algo muy frecuente, por esto que acaba de comentar la doctora Romy, no solamente en el susto, sino en la intención de avanzar más rápido, jalan aire y la obstrucción a la vía aérea. Y considerando la anatomía del niño, ahorita lo que decía, no solo de esta cuestión anatómica del pequeño y su capacidad psicomotora para poder defenderse de un atragantamiento. El reflejo de la tos está más disminuido, no lo tiene tan ávido. Y el otro punto es que la vía aérea es más cefálica y es más estrecha, así es que es más fácil de que se obstruya y que se encajen los cuerpos extraños en la vía aérea. Entonces el trabajo en el atragantamiento es muy preciso. El otro punto, doctora, es el tamaño de los objetos que deben de estar. ¿Qué nos comentas de eso? Bueno, es muy importante. La mayoría de los juguetes siempre vienen para qué edades son, que eso es algo que nosotros siempre debemos de recomendar como pediatras. ¿Por qué no se utilizan en menos de 3 años los que vienen chiquitos? Bueno, pues por esto, porque se lo pueden tragar y ocurrir un accidente importante. La otra es que nunca se les debe de dar de comer semillas. Los cacahuates son muy comunes que lleguen los pacientes con atragantamiento por un cacahuate. ¿Qué problema tienen los cacahuates? Aparte de todo, tienen ácido araquidónico, entonces irritan mucho el árbol bronquial y todavía afecta aún más a un paciente.
Entonces, bien importante, igual, ¿no? Hubo una temporada en que la imagen de abajo, esas como gelatinas, ocasionaban mucho, no sé si algunas las vieron aquí, pero aún pacientes grandes, hasta un adulto, se atragantaba fácilmente. Entonces, es bien importante que también lo que están comiendo los niños lo estemos supervisando. La pregunta ya era qué tienen en común ellos, que no hay un adulto responsable ahí, que esté al pendiente y evite que el niño esté jugando con cosas pequeñitas. Esta cuestión de los frutos secos, no solamente el cacahuate, la nuez, cualquier fruto seco, que ahora también se ha vuelto de moda, así como para por su bajo valor glicémico que le llaman ahora, es muy frecuente que esté en las madres jóvenes, pero también es muy frecuente que esté al alcance de los niños y esto puede causar un riesgo serio. Y el otro punto es los globos famosos, estos que de repente hasta les damos al niño la posibilidad de que nos ayude a inflar los globos para decorar el cuarto, ¿no? O la fiesta. Definitivamente eso es un objeto muy, muy severo que puede obstruir la vía aérea fácilmente y causar lesiones serias y de difícil respuesta. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, claro. Sí, tenemos una pregunta del doctor Dante Alejandro Fuentes, de Ciudad Victoria. Pregunta sobre la opinión del uso del portabebé para evitar broncoaspiración en niños que padecen de reflujo. El portabebé para evitar, Pues mire, siempre es bueno tener una posición, el que estén los niños sentados es mucho mejor cuando tienen reflujo, sea con alimento o no, es importante tenerlos, sí es bueno, sí los ayuda, sí los puede apoyar para que no estén completamente acostados, pero siempre supervisando qué es lo que tienen cerca que se vayan a meter a la boca. Sí, claro, doctor, por favor. Gracias. Bueno, en el lactante, al menos en el lactante menor, las posiciones como la posición de seguridad en posición supina disminuye tanto el riesgo de muerte súbita, es la posición que se debe de adoptar siempre. En pacientes que tienen enfermedad por reflujo, la posición supina, prona, ¿verdad? Prona, boca abajo, es una posición útil para disminuir el reflujo, pero va por encima la muerte súbita, por lo que esa debe de ser la que se promueve. Cuando se está vigilando el paciente, sí es probable que te convenga boca abajo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero es que debemos de hacer esa diferenciación de que como la muerte súbita es más frecuente, entonces preferimos. A lo mejor en algún caso de una enfermedad por reflujo pudieras ponerlo boca abajo, que está demostrado, pero bueno, yo creo que esa es. Y la recomendación con evidencia científica es que la posición de cúbito dorsal en plano, firme, 30 grados o 20 grados, una leve inclinación. Y la sábana no debe de sobrepasar el nivel de las tetillas. Hay estudios sobre el reciclaje de dióxido de carbono, que es el que se asocia con, si alguien me puede corregir o ayudar, el reciclaje del dióxido de carbono, por eso la sábana nada más debe llegar hasta las tetillas y no debe tener en ningún lado en donde pueda ser, disculpen el término, una covachita donde vayas a estar reciclando. El uso de abanicos para evitar el reciclaje, que es una de las teorías de dióxido de carbono, es lo que está indicado para evitar la muerte súbita. Y otra vez lo mismo, la muerte súbita va por encima del problema del atragantamiento. Y ahora una pregunta, no nada más a ustedes los expertos, sino aquí veo que hay muchos que tienen mucha experiencia en urgencias, al menos en mi experiencia en urgencias, gracias a Dios, la mayoría de los atragantamientos en lactantes menores que me llegan al hospital no llegan a broncoaspiración, los aceptamos, los internamos, un susto muy grave, se le llama enfermedad que potencialmente, ¿sí cómo se dice? Alte. Ok, los internamos y su radiografía, su observación, y generalmente esos atragantamientos no llegan a la broncoaspiración, la gran mayoría. No tengo el número porque es una experiencia personal, no sé ustedes qué opinan. Sí, definitivamente yo creo que es más frecuente que se vaya al tubo digestivo de suerte, ¿no? Pero con uno que se vaya a la vía aérea,
es suficiente para emproblemarnos seriamente. Y el problema es que bueno fuera que fuera en la sala de urgencias. Esto va a ser en la casa, en la cocina o en cualquier lugar. Y otro problema muy serio, que yo creo que ese es un punto de recomendación, es que no solamente los médicos debemos de saber RCP. Hoy en día la recomendación es que todos los legos, todas las personas que no tengan nada que ver con la medicina, cero profesional de la salud, sepa aprender completamente la destreza de la resucitación cardiopulmonar y entre ellas la desobstrucción de la vía aérea, que es un elemento vital. No sé si algún otro comentario, Romy. La obstrucción va a depender obviamente del tamaño de lo que hayan ingerido. Por ejemplo, si nosotros notamos que el paciente está con mucha cialorrea, eso quiere decir que ya se fue al esófago, que es un poquito más seguro el que lo tenga ahí porque no está obstruyendo la vía aérea. Obviamente, si ya lo notamos con dificultad respiratoria, es importante valorar mediante, a veces podemos tomar inicialmente una radiografía, lo que tenemos a la mano, que es lo más fácil, y por ejemplo, los alimentos, las semillas, tienden a ser atelectasias. Entonces es lo que podemos notar. Si notamos con mucha dificultad, tratar de hacerle una broncoscopía en ese momento, porque no vamos a ver una semilla en una radiografía, salvo que ya tenga un poquito de más tiempo y esté acumulando ahí moquito. Pero dependiendo de la sintomatología es donde vamos a ver hacia qué lado se fue lo que se ingirió. Vamos a darle una oportunidad al doctor y creo que pasamos al siguiente tema. Doctor, ¿nos ayuda? Claro. Sí, maestro, disculpe, mencionó algo sobre los objetos pequeños, pero también los que son muy ligeros y que al inspirar entonces se pueden, como un pedacito de una palomita, no sé si mencionó algún otro. Los plásticos, doctor. Los objetos ligeros y que son fácilmente llevados por el aire, en el momento de que respira el niño, se puede aspirar, entonces esos son los más peligrosos. Sí, definitivamente. Bien, quisiera tocar el tema de lo que sería ahogamiento, que también es un punto muy importante y hay a considerar reglas o se ha estipulado muy claro qué tenemos que hacer para evitar esta situación tan crítica como es el ahogamiento, ¿no? Que ya viene la Semana Santa y las albercas se abren y va a haber bastantes, ¿no? Claro, algo importante en esto es, por ejemplo, hay cursos en los cuales capacitan a los niños desde muy pequeñitos para cuando caen a la alberca o que caigan en el agua, voltearse, quedar como en la primera fotografía, para que eso evite precisamente que tengan un ahogamiento por inmersión y tratar de tranquilizarlo lo más posible, pero siempre es bien importante, si ustedes tienen la fortuna de tener una alberca en su casa, también tengan la fortuna de llevar a sus hijos a un curso en el cual les enseñen a adaptarse a esta posición para evitar precisamente ese ahogamiento. Y en cuanto a la bañera, hay muchos productos en los cuales ustedes pueden tener seguro al niño para que no se resbale, porque también es de lo más común cuando existe ahogamiento. Y definitivamente la recomendación más internacional es la protección perimetral de las albercas, que debe ser importantísima. Y el otro punto muy importante es el tamaño, la cantidad de agua que le debemos de poner a una bañera, que también son no más de 10 o 15 centímetros. A veces queremos que el niño ande nadando en la bañera y no es el lugar ni la cuestión. Y el otro punto que también considero muy importante es que jamás debe dejarse a un menor de 5 años en una bañera, en una alberca, en un chapoteadero, en donde haya agua corriente, porque no tienen la habilidad psicomotora para poder salir de una situación de estrés y ahogamiento. Siempre debe estar a la supervisión de un adulto y no más allá de la distancia de un brazo. Doctor. Sí, gracias, maestro. Disculpe la intervención, pero también en las experiencias personales lo que hemos visto es lo siguiente, que la mayoría de los ahogamientos con consecuencias funestas que hemos visto en el hospital y digamos 2 o 3 casos mínimos en esta temporada, no son en albercas, no son en chapoteaderos, es en una tina del trapeador y es en un excusado. Ahí es donde hemos tenido los peores casos y los más frecuentes. Y en mucha mayor proporción que en una alberca, que en un chapoteador, como que en esos lugares estamos ya prevenidos de que puede pasar. Pero la mamá en temporada de calor deja la tina del trapeador ahí y mete la pura cabeza, quedan las patas para arriba. Así es. Y lo mismo sucede en el excusado y eso es muy frecuente. Es correcto. De hecho, hay la recomendación también de no llenar las tinas
no más de 15 centímetros, aunque dicen además que no se enjuaga bien el trapeador. Bueno, otro punto importante que queremos pasar, no sé si hay alguna otra pregunta, yo sé que esto es apasionante, estar hablando de este tema es algo muy interesante porque todos hemos vivido esto de alguna forma. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar al tema de quemaduras. Bien, ¿cuándo es el momento ideal para aconsejar a los padres a esta situación de evitar quemaduras? ¿Cuándo darle los consejos correctos y cuál es la forma de decirle todos esos potenciales que puede haber para que un niño pueda quemarse? La mayoría de las veces cuando hay quemaduras, es por distracción, tanto del adulto como del niño. ¿Qué pasa? Los lugares donde mayor suceden estas situaciones es en la cocina. La primera imagen es muy común, que tienen algo en la estufa, que esté caliente y el niño llega, lo agarra y se lo echa encima. Al igual que cuando los van a bañar, si no tienen el cuidado suficiente de meterlo antes de probar el agua, les ocasiona unas quemaduras muy importantes. Eso también se ha notado que a veces se considera maltrato. Entonces, cuando se habla de quemaduras, es importante también tener en mente que puede llegar a ser eso. ¿Sale? Y hay algo que creo que es responsabilidad del pediatra, es informar. Siempre les damos cómo va a cuidar a su bebé en la casa, ¿no? Y, la temperatura de la habitación, la ropita que le vamos a poner y todas estas condiciones, la seguridad de la cama. Sin embargo, un punto muy importante es la temperatura con que lo va a bañar a su bebé, la mamá. Esto es algo que pues las abuelas lo hacían con el codo, ¿no? Y a lo mejor tenían un buen codo para medir la temperatura. Pero la forma correcta es establecer controles de temperatura, que eso es lo que se está haciendo en países desarrollados, en Europa, es medir que del grifo no salga temperatura más alta que 43, 44 grados centígrados. Bueno, mi esposa es una de ellas, yo creo que se cose en el baño a unos 60 grados, pero sale puro vapor, ¿no? Pero en realidad la recomendación solamente es no más de 40, 45 grados centígrados. No sé si quieren hacer alguna pregunta con respecto a quemaduras. No sé si aplica, pero también probar la temperatura del líquido del biberón cuando se calienta en el microondas es muy importante porque la superficie del líquido está mucho más caliente que el líquido en general, entonces hay que agitarlo y probarlo. Es un punto muy importante y no solamente eso, si lo van a calentar ya sea en cualquier tipo de calentador del biberón, recomendar que quite el chupete. Es frecuente que yo he atendido a varios pacientes con quemaduras en paladar severo por el látex que se calienta sobremanera en cualquier tipo de calentador, sea baño María, sea microondas, como sea. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, el doctor Jesús Guajardo pregunta sobre la frecuencia de quemaduras y qué primeros auxilios podemos enseñarle a los padres para atender quemaduras en casa. Ok, cuando tenemos quemaduras en casa, lo más importante es retirarlo de lo que lo está quemando. Puede ser fuego directo, puede ser agua, lo que sea, hay que retirarlo. A excepción de cuando es una sustancia, un químico que es lo que le está ocasionando la quemadura, lo demás lo debemos enjuagar con un chorro de agua corriente, nada más. Cuidar la temperatura. Si está muy fría, la quemadura se profundiza. Entonces es importante que un agua tibia o a temperatura ambiental, con esa es la que debemos estar enjuagando. Podemos cubrir la extremidad o el área que se haya quemado con alguna gasa si tenemos, que esté húmeda y cubrirlo con vendas y llevarlo inmediatamente a un hospital donde puedan ayudar al paciente. No deben de aplicar, es muy común que apliquen pasta dental y bueno, muchísimos remedios caseros que también hacen que se profundice esa quemadura. Entonces es muy importante que únicamente lo enjuaguen y traten de cubrirlo. ¿Por qué primero con algo que esté húmedo? Para que al momento de descubrirlo no desprendamos más piel todavía. Entonces es importante que sí consigamos unas gasitas o vendas si quieren que estén húmedas primero. Nunca pegarlas secas directo a la piel, eso es muy importante. Y si fuera por fuego directo, que se estuviera incendiando al paciente, hay que rodarlo, nunca echarle agua. Ellos siempre hay que rodarlos primero. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. La doctora María Jesús Martínez de Escobar
dice, en Estados Unidos han recomendado características de las tinas de caza para disminuir el riesgo de ahogamientos, que si saben si hay alguna recomendación de esto aquí en México. Esos cursos que les decía de natación, quienes están certificados para enseñar al paciente a poderse mover, y las recomendaciones que realmente daba el doctor de cómo es que debemos, si tenemos una alberca, cómo es que debemos de tenerla situada, que debe de tener, estar cercada. Sí. Sí, estar cerca, en eso de evitar el ahogamiento, pues resulta importante lo que se comentaba ahorita de lo cotidiano con los tinas de trapeador o inclusive el mismo baño, el excusado. Sí, doctor. Sí, quería hacer una aclaración de que realmente ha habido muchas preguntas, pero en obvio del tiempo yo creo que vamos a concretar o a pasar, sí, no todas. Sí, yo creo que es importante. La verdad es que yo sé que esto es interesante y me gustaría poder concluir los temas que traemos. Ya nos faltan pocos. Ya se mencionó sobre las quemaduras eléctricas, creo que es un punto importante que no hay que dejar de pasar en el comentario, doctora. Bueno, lo más importante obviamente es cubrir esos conectores que tienen ahí. La edad, los 3 años que estábamos diciendo, obviamente los niños son muy curiosos, están conociendo su mundo y es bien común, no tanto con los deditos propiamente, sino meten pasadores o cosas que ven que sí se puede introducir. Es cuando suceden estos accidentes y es evidente que pierden la extremidad. Entonces es muy importante que evitemos eso colocando, ¿cómo se llama? Los tapones, perdón, para los tapones apagadores. protectores. Y un punto importante de los tapones protectores es que no sean con el Mickey Mouse porque pues llama la atención del niño y ahí va, ¿no? Lo que tenemos que asegurarnos es que sean transparentes o mejor aún del color de la caja para que obstruya la visión del niño y no le llame su atención. Muchas gracias por las participaciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, muy bien. Vamos a continuar. Gracias, doctora. Gracias. ¿Qué hay de prevención de accidentes en el hogar? ¿Qué se está haciendo a nivel internacional y qué se está haciendo a nivel nacional? ¿Qué estamos haciendo aquí en nuestra casa? Yo creo que no hay muchos elementos. Yo mencionaba ahorita y ya hemos platicado de varios de estos, pero algo que me llama mucho la atención es lo que me comentaba una paciente mía el día de ayer precisamente. Me decía, doctor, ya compré la reja para la escalera. Y pues resulta que Isabel la tumba de una patada. Y sí es cierto, es correcto, porque no solamente es el consejo, debes de utilizar barreras contra la caída en las escaleras, sino decirle, deben de ser de una forma, deben de tener pasador, deben de asegurarse, no quieren maltratar la pared de la casa, pero prefieren maltratar a su niño, está cañón. Entonces es muy, muy importante no solamente dar la recomendación de debes de utilizar, no, sino cómo debes de utilizar. Los protectores para los contactos eléctricos ya se los mencionaba. Las vallas para las albercas, que es un punto muy importante. Sí, a veces tenemos una valla muy bonita, de cristal, se ve genial, pero está a 50 centímetros. Cualquier niño que tenga su hombro arriba de 50 centímetros la va a brincar con su fuerza. Entonces, tenemos que hacer las cosas no solamente por hacerlas, sino tenemos que hacerlas de forma correcta y segura. Yo creo que existe muchísima información al alcance de todos en Internet que nos debe ayudar a este tipo de situaciones. Y hace un momento decían que ¿qué pasa con el cuidado de nuestros pacientitos por los abuelos, que es cada vez más común? Y yo creo que un elemento muy importante es el cuidado aún por las propias madre o padre, pero con estados de depresión. Que este es un estudio que se hizo en Europa y una de las causas más frecuentes en familias que tenían niños lesionados era precisamente porque uno de los familiares o uno de los cuidadores tenían signos importantes de depresión. Y bueno, nuestro trabajo será no solamente detectar esa situación familiar, sino darle el consejo de la atención adecuada por el riesgo que lleva a tener accidentes severos.
Otro punto importante es que los que trabajamos en los servicios de emergencias tenemos que utilizar el tiempo de forma adecuada y dar el consejo o la orientación adecuada ante la situación crítica del momento. Llegó el niño accidentado por un accidente automovilístico y el niño menor venía en el asiento de adelante y trae un golpe por la bolsa de aire. Sencillamente tendremos que decirle, niños menores de 12 años de edad no deben de ir en el asiento delantero. Niños menores de 12 años y todo el mundo tiene que traer su cinturón de seguridad. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Pues en ese momento en donde llegó el niño accidentado es el mejor momento para que quede claro esta circunstancia crítica y con qué podemos resolverla. Entonces, utilizar esas atenciones en emergencias precisamente para eso. Y hay otro punto importante en cuanto a la incidencia de los hogares seguros. Hay que hacerle ver a nuestros padres que cuando rentan hogares o cuando son hogares de departamentos, las áreas son más complicadas y son más probables de accidente. Y entonces tendríamos que ser más cuidadosos en la toma de decisiones de cómo proteger mi casa si es un hogar alquilado y no un hogar que yo propiamente hice seguro. No sé si quieren hacer algún comentario sobre hogar seguro. Doctor, adelante. Permite, disculpe la intervención. No, adelante. Así rápidamente, dos que me acuerdo. O sea, los tóxicos, las sustancias tóxicas en Estados Unidos se promueve de que deben de ser puestas a más de 1,70 me parece de altura, o sea, en cualquier estante, pero no allá abajo del fregadero, es allá a 1,70 todas las sustancias tóxicas. Y la que es muy común decir es que no debemos de reutilizar envases, o sea, ni un envase de leche, un envase de jugo, jamás. O sea, debe de ser en su envase original. Correcto. Esa es una de las que ahorita recuerdo, Sí. pero si pones, o sea, hay listas de PDF en internet y las puedes bajar, imprimírsela, dársela Claro, ese es un punto muy importante de esta información, que el último punto que quiero tocar es cómo lograr verdaderamente entonces un hogar seguro. Y yo traigo unas recomendaciones que encontré importantes, es escuela para padres, dirigida correctamente, con programas bien establecidos, programas académicos en las escuelas primarias y secundarias, con información también precisa, utilizar los medios electrónicos. Ahorita mencionaban que el uso del Internet es importante. Pues quiero, lo que yo encontré, en lo que yo estuve investigando en estos días, es que se han hecho estudios y lo que más repercute en la sociedad hoy en día es la información electrónica. Entonces, lo único que sí creo es que la información electrónica puede ser buena o mala. Es como un mar y en el mar pues hay de todo, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros como médicos tendremos que dirigir a páginas seguras, a páginas organizadas, bien desarrolladas para poder que esa información sea verdadera y cierta para los pacientes. Y un punto que pues yo creo que nos va a tardar mucho, pero las autoridades tendrán que trabajar en ello, es la venta y la promoción de un equipo de seguridad a bajo costo o gratuito. Esto sí ha visto verdaderamente una repercusión en la disminución del número de accidentes por familia. ¿Algún comentario final, doctor? Yo nada más quería comentar lo de los tapones de seguridad. Nosotros intentamos para venta de cáusticos que queman mucho a los niños, que el gobierno admitiera que se necesita, y nos dijeron, miren, es casi imposible tenerlo como recomendación general. La reconversión industrial para cambiar un modelo, etcétera, dice, no lo hemos conseguido ni en el alcohol, que ya es ley, ¿verdad? Entonces, hacerlo para productos del hogar con tapones difíciles de abrir para los niños, nos dijeron, miren, ni vayan por ahí, no se va a lograr. Porque en alguna ocasión que presentamos nuestros casos en un congreso internacional, se paró algún médico a decirnos que eso pasaba porque éramos un país subdesarrollado, que en cualquier lugar los tapones, los niños no los deben de abrir, ¿verdad? Pero según esto, hicimos el intento con un diputado que era médico y cirujano pediatra y
chocamos con que no había manera, ¿verdad? Sí. Está más el comentario. Gracias, doctor. En realidad yo creo que el trabajo es arduo, es muchísimo, y las autoridades tienen que hacer su parte, pero yo creo que nosotros tenemos un núcleo la consulta, la atención primaria, ahí es donde tenemos que incidir fuertemente. Ese es un trabajo que no debe de parar. Me parece que Protección Civil del Estado tiene una serie de videos en YouTube acerca de la prevención de accidentes en el hogar, y el 066 es el teléfono que pueden usar para las emergencias aquí en el Estado, y como le digo, Protección Civil tiene una serie de videos acerca de esto, parece que están bien hechos. Muchas gracias. Bueno, pues, doctor, acá por favor, no sé si puedan llevar un micrófono acá a la distancia. El doctor Luis Lauro, agilísimo. Bueno, pues creo que felicidades a todo el mundo, felicidades porque es un tema muy importante y un compromiso muy grande para el pediatra como nosotros. Aquí el punto es que lo dan de un plan gubernamental y que apoyo de gobierno y demás, pero en el Hospital San José hicimos un programa que se llama PALCAI, que se llama Niño Sano en Maya, y ese programa se implementó y yo personalmente hablé con los alcaldes del área metropolitana y decía que no había presupuesto para apoyar el programa de prevención. Y era triste porque el costo del programa eran 250 pesos del programa con kit de video, un CD-room, cuentos infantiles, un manual de información de familiar, y costaba muy poquito, pero no tenían presupuesto, y a los 2 meses después pagaron un clásico de fútbol. Entonces es increíble cómo la cultura de nosotros estemos muy mal. Y es un comentario. Sí, gracias, doctor. En realidad es un punto muy interesante. Las investigaciones más profundas que se han hecho tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, Chile participó también, demuestran que aún el consejo hablado, aún la evidencia escrita, aún la evidencia electrónica no es suficiente para prevenir todos los accidentes que existen. Entonces el trabajo es mucho, pero no hay que parar, hay que seguir. Claro, y un comentario es que básicamente yo creo que accidente debe de cambiar la palabra, porque realmente son lo que dice la doctora, son descuidos del adulto, provocan lesiones en el niño, eso es la clave. Y yo tuve la oportunidad de hacer una encuesta en 2 años, una clínica aquí en Monterrey, donde me sorprendió tanto la información, que la mayor parte de accidentes es en el hogar, pero en la recámara, no en la cocina. Entonces es un problema que nosotros no tenemos que entender eso, porque todos están en la recámara viendo televisión, distrayendo cosas no importantes, y ahí es donde sucede más importante la lesión. Y creo que como que hay que desterrar más bien el concepto tan trillado de culpar a los cuidadores de los niños de los accidentes. Usted decía, doctor Villafuerte, que llega el accidente a urgencias y ese momento es importante, crucial para poder orientar al familiar, pero no culparlo a él, sino culpar a nosotros, que nos falta información para darle y transmitirle correctamente la información al papá, ¿no? Para poder saber qué tenemos que hacer de esto. Y un accidente muy dramático me tocó en lo personal es de que, ahorita comentaban en los andadores, que era un comentario adicional, el niño del andador va exactamente en la recámara, se acerca a la ventana y se hace muchos cordeles de la persiana. Se ganchó con el cordel y se ahorcó con el cordel. Claro. Entonces sí. es un problema muy tremendo y es falta de la cultura que tenemos. Es como el automóvil. Todo el mundo culpa al que se pasó en rojo cuando realmente el culpable es el conductor, nosotros mismos, claro, que tenemos que cambiar, ¿no? Y gracias por creo que el comportamiento aquí es importante y el compromiso para todos a nivel de colegio es difundir un programa realmente para la comunidad en beneficio de todos los niños. Gracias. Muchas gracias a todos, les agradecemos su atención, estamos comprometidos en esta situación y sabemos que en las trincheras que nos toque ahí vamos a estar peleando. Muy amables. Que Dios bendiga. De parte del Colegio de Pediatría, quiero entregar un reconocimiento al doctor Juan Carlos Villafuerte González, al doctor Pedro Sáenz Chávez y a la doctora Romy Elizabeth Pineda Magaña por su participación en esta sesión.
Esperamos realmente con este tema haber cumplido las expectativas de todos ustedes. Me están informando aparentemente que hay un problema con la señal de internet y que no tienen imagen, pero sí sonido. Vamos a continuar con el programa de esta sesión y pues quiero también de parte del colegio agradecer al laboratorio Medafarma por su participación muy importante en el patrocinio de esta sesión. Específicamente al señor Juan Chavarría, que es gerente de producto, que nos acompaña, viene de la Ciudad de México, y al doctor Jorge Moreno Martínez, director médico de Medafarma, a quien le pido por favor pase al estrado. Y quiero comentarles, él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es pediatra infectólogo, egresado también del Instituto Nacional de Pediatría, es ex jefe del Departamento de Contagiosos 3 del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, AC, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, AC, órgano asesor de la Secretaría de Salud, certificado en pediatría, con vigencia hasta el año 2016, así que ya le toca recertificarse al doctor el próximo año. Él va a desarrollar el tema Nuevas guías GEMA para el manejo de asma y rinitis alérgica. Doctor Moreno, por favor. Sí, antes de que cambie de reino. No que cambie de reino, simplemente que se va a quedar sin reino. Sí, también. Muy buenas noches a todos ustedes. Con la venia del Señor estamos empezando a las 9:12. Bienvenidos a la ciudad de Monterrey, a todos ustedes. Para mí es un gusto y para Laboratorios Medafarma dar esta introducción y sobre todo pues nuestro agradecimiento. El tema que me toca esta noche son guías actuales en sinusitis y rinitis alérgica. Antes de empezar, déjenme decirles que en México utilizamos en los apagadores la foto de los pediatras. ¿Por qué la foto de los pediatras? Porque cada vez que entra el niño al consultorio, una vez que tiene el conocimiento de a qué va a las vacunas, obviamente pues genera angustia y terror a los niños. Entonces es una buena forma de poder hacer esto. A ver, entonces, si estamos bien, ok. El propósito de la reunión, no sé si así esté bien o bajamos un poco a la luz, es conocer el expertise de los pediatras de todo el colegio de aquí, de Monterrey, Nuevo León, acerca de rinosinusitis bacteriana y rinitis alérgica. El repaso de las guías clínicas que están desde el 2012 al 2015 y sobre todo con apego estricto las vamos a mencionar el día de hoy y la opinión de una nueva terapia intranasal en el caso de rinitis alérgica y el cuarto punto, las conclusiones puntuales por parte de los expertos que son ustedes. Entonces, esta es la revisión de las guías actualizadas, ITSA, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, de la Academia Americana de Otorrinos y Cirujanos de Cabeza y Cuello, de la Academia Americana de Pediatría, que ustedes conocen, y las guías GEMA, que es el grupo español acerca del manejo del asma, publicadas en marzo del año pasado en la revista de Archivos de Bronconeumología por el doctor Vicente Plaza y su grupo de colaboradores, las guías guía de área y sobre todo las del gobierno federal acerca de rinitis alérgica. Eso es lo que vamos a revisar en una forma somera y sobre todo el cuestionamiento sería este para ustedes. Si conocemos la nueva clasificación clínica de la sinusitis bacteriana aguda, ¿sabes el significado de área como tal?
está informado de las guías GEMA, que es el grupo español acerca del manejo de asma, y sobre todo se han incorporado ustedes en su conocimiento médico, en la consulta que ustedes día a día ven, la dupla sinusitis y rinitis alérgica en su conocimiento médico. Esto es importante porque si viniera un alergólogo de cepa a darles esta conferencia, únicamente se enfocaría en el aspecto de rinitis alérgica. Si viniera alguien de infecto, pues diría únicamente la cuestión infectológica de sinusitis. Lo que tratamos de hacer desde un punto de vista didáctico para todos ustedes es conjuntar las dos asociaciones, precisamente de rinitis y sinusitis, y ver cuál es la importancia y trascendencia que tiene en el quehacer de todos nosotros. Les interesaría tener y leer las guías GEMA 4.0 2015. Estas guías se las hicimos llegar al vicepresidente, al doctor Jiménez Doria, precisamente para que tuvieran ustedes la oportunidad de revisarlas. No tienen ningún carácter de tipo comercial, sino únicamente de tipo académico, para que todos lo revisen y hagan sus experiencias al respecto. Entonces vean, otro de los cuestionamientos, ¿sabes cuál es el famoso pero en la rinitis alérgica? El famoso pero va a ser el prurito, el estornudo, la rinorrea y la obstrucción. ¿Y qué antibióticos se utilizan en alergia a penicilinas? Es una pregunta del Consejo de Certificación en Pediatría. Me toca el año que entra, primero Dios. Y si usted, estimado médico, ve en su consulta pacientes con sinusitis y rinitis alérgica, esta conferencia nos va a ser a todos de utilidad. Y como dicen en el Uber, iniciamos, ¿verdad? Entonces, las clínicas de la Academia Americana de Pediatría son de julio del 2013. Aquí vamos a ver algunas modificaciones que se han hecho. Vale la pena señalar que la última actualización es del 2013 y la anterior fue del 2001. O sea, hay un espacio ahí muy importante de años en los cuales no se actualizó la guía en lo que se refiere a sinusitis y abarca del primer año de vida a los 18. Otro de los puntos importantes es que si ustedes leen las guías de ITSA, de la Ciudad de Infectología, hablan prácticamente de pacientes adultos y se olvidan de un capítulo especial que sí aquí vale la pena señalar, que es el paciente geriátrico, paciente de la tercera edad. Por promedio, casi todos nosotros, yo tengo 62 años, soy un geronto adolescente, no sé si conocen ustedes esta clasificación, soy geronto adolescente. Entonces, esto significa, y también me preocupó, que la base piramidal que se nos enseñó que era de mayor porcentaje de niños y arriba estaban los adultos, ahora se está invirtiendo en un barril, donde la mayor población de aquí a unos años va a ser población adulta. Y lo que me ha aterrorizado es precisamente que no hay una capacidad técnica por parte de los médicos entrenados en manejar pacientes de mi edad. Entonces me preocupa que yo el día de mañana que me llegue a enfermar, pues no voy a recurrir al pediatra porque no está capacitado y el médico general lleva un curso somero acerca de patología del adulto. Entonces esto también es importante que ustedes lo consideren y por eso las guías clínicas no refieren nada acerca del paciente adulto, que también tiene componente de tipo alérgico y también de índole infeccioso. Entonces es una tarea que les dejamos a ustedes como colegio para que se vaya capacitando la gente, así como en accidentes y todo esto que nos comentaron los expertos, en una capacitación que tengamos nosotros el día de mañana, porque tenemos abuelos, tenemos suegros o suegras que definitivamente nos van a pedir un consejo y no le podemos decir, como soy pediatra, pues no me sé qué Apgar puedes tener o qué Silveran puede tener mi paciente de 80 años o X patología. Entonces, la importancia de esta conferencia es que es una enfermedad frecuente, que no es notificable, no se requiere una notificación obligada, y sobre todo aquí, fíjense lo importante de esto, sinusitis bacteriana como tal, déjame ver si funciona esto, si yo tengo un paciente en el consultorio o en el hospital con sinusitis bacteriana aguda, 40 o 50% de los casos se va a acompañar de un componente de tipo alérgico. Eso lo dicen las guías de la Academia Americana de Pediatría y las de Infectología, que es ITSA. Hoy en la mañana tuvimos oportunidad de estar en el hospital Eleuterio González Carvajal en el servicio de alergia y ellos me comentaban que este porcentaje pudiera rebasar el 50 o 60% de los casos. ¿Qué me está diciendo? Que el mayor porcentaje de los pacientes que yo vea con sinusitis hay que descartar componente alérgico y al revés, lo que le dije a los alergólogos, ese 40 o 50% que tú tienes de rinitis alérgica, tienes que descartar una causa de tipo infecciosa. Comentando esto con los alergólogos de Torreón, les comentaba, ¿cuántos pacientes con rinitis alérgica de cada 10 le metes antibiótico? Me contestaron, de cada 10 le meto a 20. Entonces, eso es bueno, porque entonces el mercado de antibióticos pues va a florecer, pero que estamos generando resistencias bacterianas, presión selectiva sobre las mismas, y entonces el famoso pero, que es el prurito, los estornudos, la rinorrea y obstrucción, va a ser la clínica que tengo que pensar en mi paciente, que pueda tener un componente de tipo alérgico, pero sobre todo de índole infeccioso.
Entonces, en estos casos de la rinitis alérgica, la sinusitis bacteriana aguda es una complicación frecuente. Y como todo, la etiología y tratamiento es la misma que en otitis media aguda, donde destacan 3 gérmenes que tenemos que recordar, que serían neumococo, Haemophilus influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis. Haciendo un paréntesis, todos son pediatras generales, las guías clínicas acerca de otitis media aguda me dice que tienen relación paralela a lo que les voy a comentar de sinusitis. Si mi paciente tiene menos de 2 años de edad, ese paciente con otitis media aguda es menester que reciba un tratamiento antibiótico. Si mi paciente rebasa los 2 años de edad, eso es importante para ustedes, si no tiene factores de riesgo, quizá un periodo de 48 o 72 pudiera ser viable para observarlo, checar cartilla de vacunación si tiene contra neumococo y sobre todo valorar si tengo que dar un antimicrobiano o no. ¿Por qué? Porque si todos los pacientes que yo tengo con otitis media aguda, independientemente de la edad, les meto un antibiótico, estamos generando resistencias bastante drásticas al día de hoy. Entonces vean, ¿qué me hace pensar a mí como médico que mi paciente tiene una sinusitis bacteriana aguda? Sería una de las preguntas. ¿Es necesario hacer estudios de gabinete? ¿En qué casos tengo que solicitar senos paranasales en 3 posiciones? ¿Lo tengo que mandar al otorrino? Si lo mando al otorrino no regresa. ¿Sí? Si lo mando con el alergólogo, ¿en qué casos lo voy a mandar? Esa es otra de las situaciones que es importante que yo sepa. Entonces, esta conferencia es tanto para médicos de contacto primario, en este caso pediatras, como para algún otro tipo de agrupación médica, en el cual es importante que recuerde esta diapositiva, porque no todos los pacientes se les tienen que hacer estudios radiográficos, ni todos los pacientes tienen que ser vistos por un especialista. Entonces, dentro de las nuevas guías de Academia Americana de Pediatría menciona las áreas de cambio, se agrega curso empeorado, ahorita vamos a ver la nueva clasificación, que fue una cuestión que les comenté dentro del cuestionamiento, nueva información sobre la efectividad de los antibióticos, eso es importante para que vean lo que ha sucedido cuando nosotros hacemos presión selectiva sobre las bacterias y empezamos a inundar al paciente con antibióticos cuando es un tratamiento o una patología de tipo viral que se podía complicar después con bacteriana, pero que nosotros de inicio empezamos a manejar el antibiótico. Opción para observar por 3 días más en la infección persistente, que es lo que se refiere también en los casos de otitis media aguda que le estaba comentando, en pacientes arriba de 2 años de edad, y los estudios radiológicos no son necesarios para diagnosticar o confirmar sinusitis aguda. Desde 1940, la doctora Ellen Wall y otro tipo de colaboradores demostraron que si un paciente tiene un cuadro catarral común y corriente y le tomamos unas placas de senos paranasales, puede tener opacidad de senos paranasales, niveles hidroaéreos o algún tipo de inflamación, sin que necesariamente sea un problema de tipo sinusal. Por eso las guías de la Academia Americana de Pediatría y de ITSA de Infectología dicen que este tipo de estudios no son necesarios y ahorita vamos a ver cuándo sí tenemos que hacer, sobre todo tomografías o resonancias magnéticas. Entonces, el diagnóstico de sinusitis cuando un paciente con infección respiratoria alta, esta diapositiva es la primera pregunta que les hice, que si ustedes conocían la nueva clasificación de sinusitis. Si ustedes revisan los libros de otorrino, dicen aguda, menos de 30 días, subaguda, de 60 a 90 días y una sinusitis crónica arriba de 90 días. La nueva clasificación lo menciona, cualquier cuadro catarral, cualquier cuadro respiratorio que dure más de 10 días, ustedes tienen la obligación de descartar un problema de senos paranasales y entonces ahí la ponemos como enfermedad persistente. Si yo tengo un curso empeorado, que es un deterioro o inicio agudo de la rinorrea, con fiebre después de un mejoramiento inicial, es una sinusitis de curso empeorado. Y cuando tenemos un paciente que aumenta la severidad, fiebre y rinorrea purulenta concurrente por 3 días, entonces tengo una sinusitis de cuadro grave. En síntesis, la sinusitis se clasifica en enfermedad persistente, curso empeorado y cuadro grave. Pregunta el Consejo de Certificación cuál sería la más frecuente. Persistente. Difícilmente vamos a ver, pero se puede presentar el curso empeorado dependiendo de los manejos y cuando nos llegue el paciente grave, pues ahí no hay que dudarle. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿En qué casos sí tengo que dar tratamiento antibiótico para tratar de detener un poco el problema de resistencia bacteriana? Entonces, vean, las indicaciones para una tomografía o resonancia magnética son precisamente cuando se sospecha alguna complicación de tipo orbitaria o intracraneana. Afortunadamente las complicaciones en estos casos son mínimas, insisto, pero sobre todo evitar hasta donde sea posible placas de senos paranasales si tenemos una infección de tipo persistente. Vean, es lo que les estaba comentando, las guías de la Academia Americana de Pediatría son del 2011 y se van hasta el 2013. Reconoce que a pesar de que la sinusitis es una infección bacteriana, en los casos de otitis media puede resolverse en forma espontánea.
10 días es una guía, pero sobre todo poco riesgo de esperar 3 días en la infección persistente. Entonces vimos que la infección o la sinusitis va a ser la más frecuente persistente, menos la de la aguda y sobre todo la empeorada o la grave. Entonces dice, refuerza el tratamiento con antibióticos inmediato en la presentación grave o con empeoramiento, y en la persistente, que es la más frecuente, podemos esperar 72 horas y decidir si le agrego un manejo antibiótico. Y otra de las cuestiones que está sucediendo, al menos en la Ciudad de México, es que hay 2 antibióticos que se están utilizando a diestra y siniestra: amoxicilina, ácido clavulánico y ceftriaxona, desde todas las marcas. Entonces, esto está generando resistencia bacteriana, y ahorita vamos a ver en la pregunta que también venía, en pacientes alérgicos a penicilina, ¿qué estamos utilizando? Vean, las recomendaciones, la 3A sería antibiótico, que tengo que dar en forma definitiva en pacientes graves y empeorado, y recomendación 3B, antibiótico u observación ambulatoria por 3 días en persistentes. Entonces, quedamos que la más frecuente va a ser la sinusitis bacteriana persistente. Entonces, fíjense aquí simplemente, si mi paciente está con empeoramiento o mejoría, sí tengo que dar antibiótico, pero vean lo que lo estamos utilizando: amoxicilina, clavulanato, y vean, estamos regresando al uso de clindamicina más una cefalosporina de 3ª generación, o simplemente agregar linezolid más efixima, y en algunos casos estamos manejando quinolonas como levofloxacina o moxifloxacina, cefuroxima, cefdinir o cepodoxima, y ustedes vean, sin mejoría en 72 horas, definitivamente tenemos que dar antibiótico. Lo importante de esta diapositiva es el reuso de clindamicina, que no podemos manejar actualmente ya un paciente con sinusitis con una cefalosporina de 2ª o de 3ª generación, sino le tenemos que agregar precisamente clindamicina en estos casos. Ha sido tanta la resistencia que ya no puedo tratar a un paciente con un solo antibiótico, sino tengo que utilizar 2 por el exceso de medicamentos que estamos dando en el caso de amoxicilina, clavulanato y sobre todo ceftriaxona. Entonces aquí vean, ceftriaxona la vamos a utilizar en los servicios de urgencias cuando el paciente esté vomitando, tenga precisamente esa intolerancia a la vía oral, pudiera ser una sinusitis grave o empeorada dependiendo de la historia clínica del paciente, pero si ustedes ven esta diapositiva, van a destacar que no está la palabra macrólidos. ¿Por qué? Porque en pacientes alérgicos a penicilina como tal, 30 o 40% de los neumococos son actualmente resistentes a macrólidos y a sálidos. Entonces, ¿qué se está utilizando? Cefuroxima y lo que les mencionaba, clindamicina más efixima, o clindamicina o linezolid más efixima, y en algunos casos, dependiendo de hay factores de riesgo o no, sería este caso quinolonas. Entonces, dependiendo de la edad de mi paciente y las condiciones de farmacocinética o farmacodinámica que pudiera tener, les voy a hablar un poco del paciente geriátrico. Soy un geronto adolescente, pues entonces quizá yo no tolere amoxicilina, clavulanato 2 veces al día por problemas estomacales, entonces nos vamos a antibióticos de cada 24 horas. Entonces es importante, sobre todo, y si manejo mucha clindamicina, pues colitis pseudomembranosa. Entonces tenemos que tener mucha cuestión de criterio juicioso para saber en qué momento voy a dejar un antibiótico o 2 antibióticos en un paciente con una sinusitis bacteriana como tal. Entonces vean, las guías de ITSA, que son de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos del 2012, ellos dan tratamiento antibiótico empírico inmediato en el diagnóstico de sinusitis bacteriana aguda, sobre todo la grave o la aguda. Amoxicilina, clavulanato en vez de amoxicilina solo es recomendada en sinusitis. Y aquí una pregunta interesante para todos ustedes, que fue también pregunta del Consejo, es la dosis de amoxicilina en casos de otitis media y sinusitis. Y todos contestaron de 80 a 90 miligramos por kilo. Entonces la respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque las dosis tenemos que empezar por 40 miligramos por kilo por día, y dicen las guías, si tú tienes en tu población un 10% más de resistencia en tu área geográfica, entonces sí te puedes ir a una dosis mayor de 80 o 90 miligramos de pura amoxicilina, y dependiendo de la resistencia agregarle el ácido clavulánico. Entonces es importante porque nosotros no tenemos precisamente la epidemiología del neumococo, no sabemos cuánta resistencia hay, y entonces estamos dando una dosis de 80, 90 o hasta 100 miligramos por kilo para en estos casos de otitis media o sinusitis. Entonces tenemos que empezar con dosis bajas, insisto, pero siempre y cuando descartar factores de riesgo tanto en población infantil como en población geriátrica. Y entonces los factores de riesgo para pensar en neumococo o resistencia serían pacientes menores de 2 años de edad, paciente que ha recibido antibiótico betalactámico en el último mes,
3, paciente que ha sido hospitalizado en los últimos 30 días, 4, paciente que asiste a guardería, y el paciente del geriátrico sería paciente que asiste a un asilo y paciente que tiene arriba de 65 años de edad. Entonces es importante que nosotros lo recordemos precisamente para tener un poquito la cuestión de resistencia bacteriana como tal. Y otra de las cuestiones que también se vio en las guías es la duración del tratamiento que tenemos que dar. Haciendo un consenso rápidamente con algunos de ustedes, decían 10, 14, 21, 28 días. Cada quien apostaba según el número de la suerte y según el año del mono, de acuerdo al año chino, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros recordemos que los tratamientos tienen que ser prácticamente no mayores a 10 días, y ahorita vamos a ver qué eso mencionan las guías como tal. Entonces vean, no hay estudios sistemáticos donde nos digan que 21 o 28 va a ser mejor que 10. Entonces lo que se está manejando actualmente es tratar la resolución de los síntomas más 7 días. Entonces, si sabemos que el paciente con un curso empeorado o grave va a tener cuadro febril durante 72 horas, manejamos 3 más 7 y serían 10, o 4 más 7 serían 11. Pero insisto, no tratar de rebasar 14, 21, 28 días, precisamente por lo que está sucediendo a nivel de la flora intestinal del paciente, que la mayor parte de las veces no recuperamos con lactobacilos al paciente, con probióticos. Una situación que también es importante destacar, ya que son pediatras ustedes, es que en las guías que se menciona para pacientes con gastroenteritis aguda, de cada 10 pediatras que se les investigó, 15 mandaban probióticos, mandaban Floratil, algún tipo de estas sustancias, etcétera. Pero cuando se les preguntó si en los casos de otitis media, neumonías, infección de urinarias que utilizaban un antibiótico por X días, hacían el suplemento con probióticos, ninguno de los pediatras dijo eso, porque como que estamos enfocados más al paciente con gastroenteritis aguda. Pero el paciente que tiene una infección bacteriana, que le damos un antibiótico, es menester por parte de nosotros hacer la restitución. Entonces, si me voy a 21 o 28 días, imagínense con clindamicina, pues al rato tengo que meter metronidazol o vancomicina para Clostridium difficile como tal. Entonces vean, el resumen de las recomendaciones para sinusitis es utilizar los criterios estrictos para diagnóstico, evitar el uso de estudios radiográficos que ya lo vimos, amoxicilina a dosis altas dependiendo el área geográfica donde nosotros estemos trabajando, 80 a 90 miligramos por kilo, y sobre todo con clavulanato, dependiendo obviamente de los factores de resistencia locales que tengamos. Y otro aspecto importante son los tratamientos coadyuvantes, que lo dicen las guías. No todo es el antibiótico, no todo es la solución salina, no todo es el descongestionante, y ahorita vamos a ver qué es lo que se está mencionando en estos casos. Entonces, en los pacientes simplemente con sinusitis bacteriana aguda, la mencionan las guías, el uso de un esteroide intranasal para disminuir el proceso inflamatorio tiene indicación en estos casos. 2, si mi paciente tiene, como la diapositiva, un componente de tipo rinitis alérgica, tenemos que hacer esa dupla en mi conocimiento y saber cómo los tengo que manejar. Entonces, cuando nos llega este paciente con el síndrome de la vela perpetua, que todo el tiempo está con el mocasín, pues la mamá lo que trata de decir, doctor, pues lleva 2 semanas o 15 días con el moco, ya le di todos los tipos de medicamentos y sobre todo no se le quita. Dele el 8º antibiótico para ver si esa coloración que aparentemente era hialina, blanquecina, ahora es verde amarilla. Entonces hay que revisar que ese cambio de coloración es precisamente por una sustancia que se llama mieloperoxidasa, que es lo que tiñe, sin que necesariamente sea un componente de tipo bacteriano que justifique el uso de antibióticos, a menos que mi paciente, insisto, caiga en la clasificación de empeorada o grave como tal. Entonces vean, dentro de todas las causas de rinitis como tal, la primera causa es de tipo alérgica en el 55.5% de los casos. El 72% es una etiología de tipo alérgica, en el 52% es por pólenes, 40% ácaros y 31% por polisensibilización. Es importante que destaquen ustedes este casi 40%, que de acuerdo a las guías GEMA me dice, todo paciente con rinitis alérgica se puede acompañar casi en el 38% de los casos con un componente de tipo asmático y viceversa. Mi paciente asmático puede tener también una rinitis alérgica como tal, y eso lo vamos a ver ahorita dentro de las causas que han prevalecido para que se vea cada día más factores de tipo alérgico.
Entonces, vean, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Alergia, va a ser un cuadro clínico resultante de una reacción de hipersensibilidad mediada inmunológicamente por la IgE sobre la nariz, y se tiene que manifestar más de 2 días en forma consecutiva y más de 1 hora la mayoría de los días para que lo pueda catalogar yo como rinitis alérgica. Entonces, insisto, más de 2 días consecutivos con el famoso prurito, el estornudo, la rinorrea, la obstrucción, y más de 1 hora la mayoría de los días. Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial con un cuadro catarral, que sabemos que en 5 o 7 días va a desaparecer, más de 10 días es persistente la sinusitis, pero sobre todo descartar que mi paciente no tenga un componente de tipo alérgico como tal. Y entonces vean, otra de las cuestiones que tenemos que recordar en todo momento es que está considerada como una enfermedad inflamatoria persistente. Entonces, la mayor parte de las veces, inflamación mínima, persistente en los casos de rinitis alérgica como tal. Vean, esta es la clasificación de ARIA, que también venía en el cuestionamiento inicial. ARIA lo que significa es rinitis alérgica y el impacto con el asma. Rinitis alérgica y su impacto con el asma en inglés. Y aquí es importante que vean esta diapositiva, porque entonces la famosa rinitis que se nos conoció como estacional, ahora es la intermitente, y la persistente era la perenne. Entonces aquí vean, en la intermitente vamos a tener menos de 4 días a la semana, o bien 4 días menores a la semana, y en el caso de la persistente, si tengo más de 4 días a la semana y más de 4 semanas en forma consecutiva. Esta pudiera ser leve, sin alteraciones en el sueño, sin alteraciones en las actividades diarias, en escolares, en la cuestión de tipo laboral, y cuando tenemos una clasificación intermitente y moderada o grave, entonces aquí sí tenemos alteraciones del sueño, alteraciones de las actividades diarias, deterioro laboral o escolar y síntomas molestos. Entonces aquí una pregunta que también es interesante es comentar, que lo hicimos en la mañana en el hospital de aquí de alergia, es que la mayor parte de los pacientes no nos van a llegar en la fase intermitente cuando van a tener menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas en forma consecutiva. Esto que quede claro, ¿por qué? Porque la mayor parte de los casos no se diagnostican, entonces piensan que ese moco es algo normal en el paciente, por eso dicen mocosos, y que algún día de esto se le va a quitar cuando sea un geronto adolescente como yo. Entonces, la mayor parte de las ocasiones, estos pacientes van a llegar en la forma persistente, moderada y grave, y de esto va a depender, si ustedes se acuerdan muy bien, en lo que dicen las guías GEMA acerca del tratamiento que se tiene que dar en estos casos. Entonces, insisto, la mayor parte de los casos se presentan en forma intermitente, pero no llegan con el médico, mucho menos con el alergólogo o el otorrino, sino nos van a llegar ya que tienen persistencia de estas y va a ser moderada y grave como tal. Entonces, vean, ¿qué dice la Organización Mundial de la Alergia acerca de lo que está sucediendo? Uno de los puntos sería 30 o 40% de la población vive con una o varias enfermedades alérgicas. Ahora, si ustedes comentando en las mesas, si no dicen que tienen alergia al gluten, no estamos en la moda. Ahora todos preguntando, todos tenemos alergia al gluten. Hace 1 o 2 años nadie era alérgico y ahora todos somos alérgicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces se presta todo esto al cotorreo y una epidemia y problema a nivel de salud mundial por la cuestión de la alergia. Ahorita en la Ciudad de México tenemos una contaminación tan importante que hoy sí ya se pusieron las pilas y entonces están perjudicando a todos, porque aunque uno traiga un coche 2018, pues no puede circular. Entonces, calentamiento global, la cuestión de la contaminación, la polinización, aumento constante en la prevalencia, epidemia y problema de salud mundial. En algo que se está gastando actualmente es precisamente en problemas de tipo alérgico, porque cada día, si no, pregúntele a Beijing cómo van en cuestiones alérgicas. Y otra es la exposición a alergenos ambientales, respuesta exagerada del sistema inmunológico, y aquí tenemos neonatólogos. Entonces, ¿qué se está haciendo actualmente? Que el paciente pediátrico en edades tempranas esté en contacto con sus animales para hacerlos un poco de la sensibilización en estos casos, y no precisamente que cuando tenga 40 años que tenga en contacto con un perro o un gato. Y vean las siguientes diapositivas, que esto es importante. Hospitales como Texas Children's tienen pasos de visita con los perros, que los bañan cada 3er día, para que el niño precisamente tenga ese contacto con el perro, una cuestión de tipo afectiva. Y acaban de sacar un video en YouTube donde un paciente con autismo, no sé si lo vieron, tiene su perro encima de la mesa de anestesia. Entonces, hasta ahí es importante la cuestión de las mascotas como tal. Y entonces vean, este perro tiene de mascota a su bebé.
Vean, el perro tiene 4 años y el niño tiene meses. Vean, el mismo paciente con su perro, y cuando el paciente es adolescente, pues no deja de tener a su perro y el perro a su bebé. Es una situación muy frecuente donde es más fácil deshacerse del pediatra que de la mascota que tenemos en casa. Y esto lo dice, si tu pediatra te dice deshazte del perro, pues deshazte tú del pediatra o del médico en turno. Muy difícil los vamos a hacer de la mascota, precisamente por la cuestión afectiva y sobre todo porque nos costó muchísimo dinero el perro más que el hijo, ¿verdad? Entonces vean, dentro de la rinitis alérgica los tratamientos, ya lo comentamos, van a ser específicos, como el uso de antihistamínicos de segunda generación y los esteroides intranasales. Ahorita lo vamos a ver, y sobre todo la combinación actual, que es el antihistamínico, en este caso acelastina más fluticasona, y coadyuvantes, la solución salina intranasal y descongestionantes. Todo esto las guías les dan cierto valor de evidencia, donde sí es importante lavar la nariz, es importante el uso de descongestionantes para liberar el factor obstructivo, pero de mucho mayor peso va a tener el utilizar antihistamínicos de segunda generación, no los de primero porque se den al paciente, y la nueva terapia intranasal es la fusión de un antihistamínico más propionato de fluticasona en los casos de manejar terapias en forma intranasal. Entonces vean, esta es la nueva terapia revolucionaria intranasal, la unión del antihistamínico más el esteroide, como un tratamiento de primera elección. Si ustedes recuerdan, la mayor parte de ustedes han manejado pacientes con rinitis alérgica con un esteroide en la mano derecha y el antihistamínico en la mano izquierda. Ahora, ¿qué se vino a hacer? Hacer la fusión de dos sustancias altamente efectivas, con mayor resolución de la sintomatología en menor tiempo y sobre todo mayor apego al paciente. Y una de las cuestiones que también se comentó el día de hoy en la mañana en el hospital fue precisamente descontinuar en algunos casos el antihistamínico oral, con lo cual va a haber un ahorro económico para el paciente, sobre todo con mayor apego en estos casos. Entonces, ustedes vean, es un producto original, no hay sustitutos, precio accesible y sobre todo cómoda dosificación. Los disparos tienen que ser en forma cruzada, es un disparo en cada fosa nasal en la mañana y un disparo en cada fosa nasal en las noches, pero sobre todo esto no lo dice el laboratorio, esto lo dicen las guías GEMA, que es el Grupo Español en el Manejo de Asma 2015, repito, publicadas en los archivos de bronconeumología que ustedes van a tener próximamente en sus correos, escritos por más de 101 especialistas, 13 sociedades científicas, y ellos dicen, este tipo de asociaciones podemos manejarlo como un tratamiento de primera elección en aquellos pacientes en los cuales el cuerpo médico diagnostique en forma oportuna y certera como una cuestión de rinitis alérgica, la unión de un antihistamínico que ustedes lo conocen, junto con un esteroide también, que es la fluticasona. Considere el beneficio para pacientes a cualquier edad, que sería lo importante, y sobre todo que una unidad nos va a servir para un mes, son 120 disparos, y sobre todo formar la propia experiencia. Entonces, haciendo una sesión de focus group, también se comentó que los médicos sí tienen conocimiento del antihistamínico, sí tienen conocimiento de la fluticasona, y al tener esta asociación, pues definitivamente está cambiando la perspectiva, hacer que los tratamientos, insisto, de una forma más sencilla, más cómoda y sobre todo con mayor sintomatología en el famoso pero como tal. Entonces vean, los efectos de los fármacos en la sintomatología. Si yo a mi paciente le doy el antihistamínico de vía oral, libero estornudos, rinorrea, obstrucción, prurito, y si tiene síntomas oculares, pues también me va a ayudar. Pero si yo se lo doy en forma tópica, vean, disminuye la rinorrea, el prurito, síntomas oculares. Si doy el esteroide, que es la piedra angular en los casos de rinitis alérgica, pues vean, estornudos lo libero, rinorrea, obstrucción, prurito y síntomas oculares. Esto es si fuera en forma independiente. Si yo hago la asociación, la suma de estos dos, pues obviamente voy a tener mayor resolución de los estornudos, mayor solución de la rinorrea, libero el proceso de tipo obstructivo y sobre todo ayuda a que el paciente no esté todo el tiempo tocándose, hurgándose la nariz. Entonces es importante que esta diapositiva se le enseñemos a los pacientes para decirles de qué manera estos medicamentos se les va a solucionar el problema, porque si le decimos que esto es cortisona, pues lo primero que va a hacer la señora se va a espantar y va a pensar que su hijo no va a crecer. Entonces vean, dentro de los objetivos de tratamiento, tanto de sinusitis, de acuerdo a las guías, y rinitis alérgica, y esto mencionan también las guías del gobierno federal, es restaurar la función nasal normal y el paso aéreo de la nariz.
controlar el proceso de secreciones, que vimos el síndrome de la vela perpetua, el niño que todo el tiempo está con la nariz, con el escurrimiento, el mismo adolescente o simplemente el paciente geriátrico, el geronto adolescente, que todo el tiempo va a tener secreciones, corregir alteraciones estructurales. Una de las situaciones que se ha visto en el paciente geriátrico es precisamente la alteración anatómica por la caída del puente nasal, precisamente alteraciones a nivel del olfato y sobre todo la sintomatología, que muchas veces no se piensa que el paciente tenga una rinitis alérgica porque no se investiga sus antecedentes a lo largo de su vida. En el caso del niño es importante también corregir la alteración estructural si la llegara a tener y sobre todo el manejo correcto de la infección, esto te lo dicen las guías, en los casos de sinusitis y las mismas guías de rinitis alérgica como tal, que insisto, publicadas en archivos de bronconeumología de marzo del 2015 por Vicente Plaza. Ellos te dicen si el paciente con rinitis alérgica per se como tal, hay que descartar una causa infecciosa y entonces sí le tienes que dar el manejo apropiado de la infección, no mayor de 10 días. Evitar complicaciones y secuelas, que sería lo importante, y el punto 6, hay que destacar la curación de mi paciente en estos casos. Esta es una foto del grupo GEMA, insisto, son más de 100 especialistas, más de 13 sociedades científicas, es de los principales colaboradores del grupo GEMA. Por si ustedes tienen alguna duda o comentario, pues diríjanse a ellos menos que a mí. Y el algoritmo que viene en rinitis alérgica, esto también viene en las guías GEMA, donde se nos dice si el paciente tiene rinorrea persistente, etcétera, pues voy al algoritmo para ver si esto persiste o no y tengo que llegar al punto de poder sospechar que tengo una rinitis alérgica. El punto de esto, que me voy a entretener un poco, es el diagnóstico y manejo de la rinitis alérgica, que ya le estaba comentando que la mayor parte de las veces van a ser los síntomas persistentes de moderada y grave. Si yo tengo a mi paciente con síntomas intermitentes, va a ser esto leve, pudiera utilizarse un antihistamínico oral o intranasal o algún tipo de descongestionante. Pero insisto, la mayor parte de los pacientes no nos van a llegar en esta fase, esto es importante, si nos van a llegar con síntomas persistentes, moderados y graves, y entonces aquí sí puedo utilizar con toda confianza la combinación intranasal de fluticasona más elastina. En niños pequeños o niños persistentes, revisión a las 2 o 4 semanas, y si fallo, subo un escalón, y si hay una mejoría, continúa el tratamiento por un mes. Entonces, el tratamiento de una rinitis alérgica mínimo sería 30 días, que es lo que dura el fármaco, la presentación comercial, pero sobre todo, insisto, recordar que la mayor parte de los casos van a ser síntomas persistentes de moderada y grave, y tiene relación con la siguiente diapositiva. Vean, entonces, síntomas persistentes, moderada y grave, aquí menciona de primera elección, fluticasona más celastina en combinación intranasal, o simplemente el glucocorticoide intranasal con o sin antihistamínico. Entonces volvemos a lo mismo, en vez de que utilice aquí 2 disparadores, 2 inhaladores, voy con uno solo que tenga la acción del propionato de fluticasona más el antihistamínico, a celastina, reviso a las 2 o 4 semanas, si hay mejoría bajo el escalón y sin mejoría, pues obviamente tengo que revisar, tengo que checar mi diagnóstico, cumplimiento del tratamiento, descartar proceso infeccioso y sobre todo algunas otras causas. Paciente adulto, presencia de pólipos nasales o infecciones de tipo fúngicas que se pudieran llegar a presentar en estos casos. Entonces vean, las conclusiones puntuales, porque me gusta ser muy exacto con la cuestión del reloj, es el uso de acelastina más fluticasona, de acuerdo al Sherman de ARIA, que quedamos que es la rinitis alérgica y su impacto con el asma, es el maestro Jean Busquet, que viene en las referencias. Él dice, la combinación de un antihistamínico, en este caso acelastina más fluticasona, va a mejorar la vida de los pacientes con rinitis alérgica, cuando estamos viendo que la prevalencia es alta, que 30 o 40% de la población vive con 2 o más enfermedades alérgicas, que ustedes lo ven, nace el niño y les empieza a descartar alergia a proteína de leche de vaca, neurodermatitis atópica, rinoconjuntivitis, sibilancias en el primer año de vida, asma bronquial, rinitis alérgica, todo lo que sea alérgico al gluten, etcétera, ¿verdad? Dice el maestro Jean Busquet, será el medicamento más efectivo que hayan utilizado, precisamente por una asociación que ustedes conocen, pero que en este caso se fabricó precisamente para una mayor efectividad, mayor resolución de los síntomas y sobre todo en menor tiempo, la cuestión de la mejora
clínica. Va a proporcionar el control más completo y rápido de la sintomatología, haciendo que esta nueva terapia revolucionaria intranasal ayude a todos esos pacientes con el inconveniente de tener una rinitis alérgica a tener sus actividades laborales, escolares, que el paciente adulto, el paciente geriátrico, simplemente el niño o el adolescente, pues pueda continuar con su proceso de vida. A los niños se les hace bullying en las escuelas, sobre todo niños de 8 o 10 años de edad, porque todo el tiempo están con el moco. Y la mayor parte de estos niños pues no traen precisamente un pañuelo para limpiarse y todo el mundo le hace el fuchi porque se empieza a limpiar con el suéter. Entonces, en conclusión, de acuerdo al chairman, es precisamente que esta combinación va a ser efectiva y sobre todo va a proporcionar el control absoluto en la sintomatología clínica de nuestros pacientes. Si hubiera alguna duda, las guías que se les van a entregar son de la Academia Americana de Pediatría, insisto, de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos y de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello de Estados Unidos. Son 2 referencias en inglés, una en español, las guías GEMA, que es el Grupo Español del Manejo del Asma, y si hubiera alguna duda o comentario, entonces vamos a la siguiente diapositiva, porque yo soy poblano y entonces nos vamos a la bibliografía alternativa, donde tenemos que ver el santo de la salud, sepa qué santo encomendarse en cada dolencia y sobre todo conozca qué santo tengo que tener en cada enfermedad. Este es mi correo, por si hubiera alguna pregunta o comentario. Les doy las gracias en forma absoluta y determinante y les deseo buen provecho y feliz estancia en Monterrey, Nuevo León. ¿Sí? Breve Doctor Moreno, nada más una preguntita que tenemos aquí de la asistencia por internet. Si nos dan la luz tantito. Dice Roberto Guadalupe Rodríguez de La Garza, refiero, ¿qué impacto ha tenido la vacuna contra neumococo de 13 serotipos en la incidencia de esta etiología de sinusitis y otitis media bacteriana? Si ha habido impacto en población pediátrica. Donde no ha habido mucho impacto es en el paciente arriba de 50 años de edad. Si ustedes se recuerdan, hay un término que se llama inmunosenescencia en el paciente arriba de 50 a 55 años de edad. La efectividad de las vacunas, mientras en el paciente adolescente puede ser del 93% de los casos, en el paciente geriátrico es del 17 al 50% de los casos. Ese es un punto. Y la otra es que la mayor parte de nosotros, si preguntáramos cuántas dosis tenemos de vacuna en neumococo, poco responderíamos que la tenemos. No hay esa cultura para vacunar al paciente geriátrico. En los casos de los niños, sí ha habido disminución, sobre todo de las enfermedades graves, que serían las bacteremias y las meningitis, no tanto mastotitis y sinusitis, ¿sí? Pero sí en casos de, insisto, neumonías o bacteremias, el impacto de la vacuna en neumococo de 3 serotipos ha sido determinante. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta del auditorio para el doctor Moreno Martínez? El Colegio de Pediatría agradece a todos ustedes su asistencia, al doctor Jorge Moreno Martínez su presentación y al Laboratorio Medafarma su participación en esta tercera sesión ordinaria del Colegio de Pediatría. Muchas gracias. Sesión.